Montaje del PC. Paso 7. Montaje de las unidades ópticas CD-ROM y DVD-ROM. Al igual que los discos duros, las unidades de CD-ROM y DVD-ROM son dispositivos que se conectan generalmente en los zócalos IDE de la placa base, a no ser que sean SCSI o Serial ATA. Este hecho implica que también tenemos que configurar como maestro o esclavo dichas unidades. En la imagen vemos la parte posterior de una unidad de CD-ROM configurada como máster o maestro. El jumper está puenteando el par de pines MA o máster. Si quisiéramos configurarlo como esclavo, tendríamos que quitar el jumper de donde está ahora y colocarlo en el par de pines marcado como SL de slave o esclavo. Ahora vamos a montar estos dispositivos en nuestros ordenadores, objeto de prácticas en nuestro curso. Montaje en el Athlon. En nuestro Athlon de prácticas vamos a instalar una unidad lectora de CD-ROM 52X y una unidad grabadora-regrabadora de CDs. Estas dos unidades van a ir conectadas al puerto ID2. Recordemos que en el ID1 ya habíamos instalado los dos discos duros, uno como maestro y otro como esclavo. En el ID2 el lector de CDs va como maestro y la grabadora como esclava. Bien, el primer paso es configurar las unidades mediante sus jumpers como maestras o esclava. A continuación introducimos la unidad lectora en su bahía de 5 1/4 pulgadas. Atornillamos sus tornillos correspondientes, 2 por cada lado. Finalmente conectaremos el cable plano, pero esto lo haremos en otro capítulo más adelante. Ahora, de la misma forma, instalamos la grabadora-regrabadora, con las salvedades de que en esta no tenemos que conectar el cable de audio y que la tenemos que configurar en nuestro caso concreto como esclava. Montaje en el Pentium 4. Ahora vamos a instalar una unidad de CD-ROM y una regrabadora en la gran torre del Pentium 4 1.7 GHz. En esta gran torre es donde instalaremos nuestro equipo de refrigeración líquida, la cual estudiaremos detalladamente en varios capítulos más adelante. El procedimiento es exactamente igual que el descrito en el caso del AMD Athlon. Primero configuramos las unidades como maestra o esclava, como ya hemos explicado anteriormente. Conectamos el cable de audio en la unidad lectora. Introducimos los dispositivos en sus correspondientes bahías de 5 1/4 pulgadas. Los fijamos mediante sus correspondientes tornillos y después conectamos el cable plano o cinta bus y el cable de alimentación eléctrica. Y así en todos los ordenadores, independientemente del tipo de microprocesador. Una variante que podemos encontrar modernamente en algunas cajas o carcasas es la carencia de tornillos para que la fijación de los dispositivos resulte incluso más fácil. No hace falta más que meter el dispositivo en su bahía y este queda ya sujeto.
ranuras que no vayamos a ocupar les ponemos sus tapas para mantener la estética de la torre y para evitar la entrada de polvo. Montaje del PC, paso 8. Montaje de las tarjetas gráficas. En este capítulo vamos a describir de forma audiovisual la instalación de las tarjetas gráficas en 3 de los ordenadores que nos están sirviendo de modelos de prácticas, es decir, en el AMD Athlon, en el Pentium 4 1.7 GHz y en el Pentium 4 3.06 GHz HT. Como iremos comprobando, la instalación de las tarjetas es muy sencilla y prácticamente igual en todos los PCs. Todas ellas se pinchan en la ranura de expansión AGP y se atornillan a la carcasa con un solo tornillo. Montaje en el AMD Athlon de la tarjeta gráfica ATI Radeon 7500 Family. Montaje en el Pentium 4 3.06 GHz HT de la tarjeta gráfica ATI Radeon 9500. Montaje en el Pentium 4 1.7 GHz de la tarjeta ATI Radeon 8500L. Lo dicho, montar cualquier tarjeta gráfica no tiene ningún misterio. Basta pincharla en su puerto AGP con la polaridad adecuada y atornillarla a la caja. Paso 9. Montaje de las tarjetas PCI. Después de haber instalado la tarjeta gráfica en su ranura AGP, vamos ahora a proceder a montar el resto de tarjetas, hoy día todas ellas de bus PCI. Las tarjetas que vamos a instalar son la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y la tarjeta capturadora de vídeo. Y esto lo haremos en los ordenadores AMD Athlon
Pentium 4 1,7 GHz y Pentium 4 3.06 GHz HT. Comencemos con AMD Athlon. Estamos viendo la instalación de la tarjeta de sonido en una ranura PCI. Conviene dejar entre la tarjeta gráfica y la tarjeta PCI más próxima a ella al menos una ranura PCI libre para facilitar la ventilación de la tarjeta gráfica, que suele calentarse por el continuo funcionamiento de la misma. Ahora estamos viendo el montaje de la tarjeta de red en el AMD Athlon. Conexión del cable de audio del lector de CD-ROM o DVD-ROM a la tarjeta de sonido. Montaje en el Pentium 4 1.7 GHz. Estamos viendo la instalación de la tarjeta de red. La instalación de las tarjetas PCI no tienen ningún misterio. Basta pincharlas en una ranura libre PCI con la polaridad adecuada, es decir, haciendo coincidir el tabique de la ranura PCI con la ranura del conector PCI de la tarjeta y poniendo la parte de la tarjeta que hay que atornillar apoyada en el soporte de la caja que lleva el orificio roscado para atornillarla. Es más difícil explicarlo con palabras que hacerlo, pero como el alumno lo está viendo, sobran las palabras. Ahora estamos observando el montaje de la tarjeta de sonido Sound Blaster 128 PCI en una ranura o slot de expansión PCI del Pentium 4 1.7 GHz. En estas vistas panorámicas vemos la parte posterior de la semitorre ATX del Pentium 4 1.7 GHz, en la que podemos apreciar las tarjetas que hemos montado anteriormente, así como todos los puertos y conectores que lleva la placa base. Ahora vemos la instalación de la tarjeta de sonido en el Pentium 4 3.06 GHz HT. Finalmente instalamos la tarjeta capturadora de vídeo de Pinacle. En este ordenador Pentium 4 3.06 GHz HT tan solo hemos montado las tarjetas gráfica de sonido y capturadora. La de red no la hemos pinchado en ninguna ranura PCI, pues ya viene integrada en la placa base. En realidad, también podríamos haber prescindido del montaje de la tarjeta de sonido, ya que también va integrada en la placa base, pero nosotros hemos preferido utilizar la Sound Blaster 128 PCI.
Montaje del PC, paso 10. Conexión de los cables planos o cintas buses. La disquetera y todos los dispositivos IDE, tales como discos duros, CD-ROM, DVD-ROM, etc., se comunican con el procesador a través de los buses o cables planos por donde circula la información digital en ambos sentidos. En este capítulo vamos a ver cómo se instalan en nuestros diferentes ordenadores. Lo primero que vamos a analizar es la estructura de estos cables planos o cintas buses. En este capítulo nos referimos a cables planos tipo ATA100, ATA133. Más adelante, en otro capítulo, haremos un estudio detallado de los cables Serial ATA o SATA. De forma general, una cinta bus o cable plano suele constar en primer lugar de un conjunto de cables muy finos dispuestos en forma paralela, formando a modo de cinta lo que en conjunto se ha dado en llamar cable plano. Aunque en realidad son muchos cables, como ya hemos dicho, y que como vimos en los primeros capítulos del DVD1 al estudiar los buses. Pero en este capítulo lo que nos interesa más bien conocer es su estructura cara a su manejo práctico. Vemos en la imagen que suelen tener tres conectores, uno en sendos extremos entre ambos. También vemos que el conector intermedio no es equidistante de los conectores extremos, es decir, está más cerca de un extremo que del otro, dividiendo el cable en dos segmentos de distinta longitud. Pues bien, el conector extremo del segmento más largo es el que se conecta al puerto de la controladora IDE de la placa base. El otro extremo se conecta a un dispositivo IDE configurado como maestro y el conector intermedio, si lo conectamos, tendrá que conectarse a un dispositivo IDE configurado como esclavo. Ya sabemos que cada puerto IDE de la placa base puede controlar dos dispositivos. Como las placas suelen llevar dos puertos IDE, el IDE1 y el IDE2, en total podemos conectar 4 dispositivos IDE. En el IDE1 y como maestro debe ir obligatoriamente conectado el disco duro que lleva el sistema operativo. El resto los podemos configurar como queramos. Por ejemplo, nosotros en el IDE1 solemos conectar 2 discos duros, uno como maestro, el que lleva el sistema operativo, y el otro como esclavo. En el IDE2 solemos conectar un lector de DVD-ROM como maestro y una grabadora DVD-ROM como esclavo. Ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos y concretos de cómo se instalan estos cables planos en dos de nuestros ordenadores, el AMD Athlon y el Pentium 4 3.06 GHz HT. Montaje en el AMD Athlon. En primer lugar, estamos viendo la instalación del cable plano de la disquetera. Ahora estamos conectando el extremo del conector de un cable plano ATA100 en la unidad DVD-ROM configurada como maestra. Seguidamente conectamos el conector intermedio del mismo cable en la grabadora de DVD-ROM, lógicamente configurada como esclava. No debemos nunca forzar la introducción de estos conectores. Primero tenemos que fijarnos en la polaridad de los mismos. El criterio para distinguir la polaridad es fijarse en la línea roja que llevan todos los cables planos y que debe estar situada lo más próxima posible al conector de potencia o alimentación eléctrica del dispositivo. También nos fijaremos en un postizo o saliente que tiene el conector del cable y que debe encajar en la correspondiente ranura que lleva el zócalo del conector en el dispositivo o en el puerto IDE.
Ahora estamos viendo la conexión del cable plano en el puerto ID2 de la placa base. Vemos el conector extremo del cable plano, cuyos otros conectores están conectados a los dos discos duros, uno como maestro y el otro como esclavo. Lógicamente, este conector lo pincharemos en el ID1 de la placa base. Montaje de los cables planos en el Pentium 4 306 GHz. Estamos viendo la conexión de la disquetera. Ahora estamos observando los zócalos ID de la placa base, distinguiendo claramente el ID1 y el ID2. Conexión del conector plano en el ID1. Ahora estamos conectando el conector intermedio del cable plano en uno de los discos duros configurado como esclavo. Seguidamente conectamos el extremo del cable en el disco duro configurado como maestro. Fijémonos en el borde rojo del cable plano, cómo está en la parte más próxima al power connector. De la misma forma conectamos el cable plano o cinta bus en el ID2. Y como tan solo tenemos una grabadora de DVDs configurada como maestra, conectamos a esta el conector extremo de la cinta bus. Montaje del PC. Paso 11. Conexiones de los cables de alimentación. La energía eléctrica que el ordenador utiliza procede de la fuente de alimentación. Los componentes del ordenador utilizan corriente continua de bajo voltaje, 12 y 5 voltios. La fuente tiene, como ya vimos en el proceso de desmontaje de los diversos ordenadores, una serie de haces de cables terminados en sus correspondientes conectores, ATX Power, ID Power, Floppy Power, etc. El conector que suministra la energía eléctrica a la placa base o motherboard es el ATX Power para 20 pines. Algunos ordenadores, además del ATX Power genérico, llevan también otro denominado ATX 12V Power de 4 pines. Además de estar alimentada la placa base para que el ordenador funcione, también tienen que estar alimentados los discos duros, las disqueteras, los dispositivos ópticos, etc. Todos ellos se alimentan directamente de la fuente de alimentación a través de sus correspondientes conectores. Otras conexiones importantísimas que no debemos omitir son las correspondientes al panel de control frontal del ordenador, el LED de encendido, el LED del disco duro, el reset, el speaker o altavoz y, lo que es indispensable, el power o botón de encendido. Aclaremos algunos conceptos sobre la alimentación del ordenador. Una vez que la fuente de alimentación está conectada a la red, la energía eléctrica de la red llega evidentemente a la fuente como corriente alterna de 220 voltios, corriente cuya descarga puede producirnos graves lesiones e incluso la muerte.
En la fuente se produce un proceso de transformación de la corriente alterna de alto voltaje en corriente continua de bajo voltaje. Esta última no es ya tan peligrosa, pero tampoco hay que confiarse. Incluso una fuente de alimentación desconectada de la red, si la manipulamos internamente sin el conocimiento y las precauciones adecuadas, tales como estar bien aislados, puede provocarnos una fuerte descarga debido a los condensadores que lleva la parte rectificadora de la fuente. Por consiguiente, es necesario trabajar con entendimiento y precaución cuando trabajamos con fuentes de alimentación, especialmente si están conectadas a la red eléctrica. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo se conecta la fuente de alimentación a la placa base, a la disquetera, a los discos duros, a las unidades de CD-ROM y DVD-ROM, y también cómo se conecta el panel de control frontal a la placa base, utilizando para ello los ordenadores que nos están sirviendo de prácticas. Ahora estamos viendo la conexión del conector ATX Power en el AMD Athlon. Observamos los haces de cables de la fuente de alimentación que llevan en su extremo los conectores ID Power y Floppy Power. A continuación, conectaremos dichos conectores en los dispositivos ID que tenemos conectados y en la disquetera. La forma de conectarlos es muy simple, pero hay que tener en cuenta la polaridad del conector ID Power y Floppy Power. El ID Power tiene una cara lisa y otra con un nervio. Pues bien, en la posición de la semitorre que estamos viendo, la parte lisa quedaría en el lado izquierdo. Otro detalle es que los cables de la parte superior son los amarillos. Generalmente estos conectores van bastante ajustados y es preciso hacer un poco de esfuerzo para conectarlos. Ahora estamos viendo la conexión del conector Floppy Power en la disquetera. Ahora vemos cómo se conecta el ID Power de uno de los discos duros. Seguidamente conectamos el otro. Estamos ahora observando una panorámica de cómo ha quedado el ordenador AMD Athlon con todos sus cables conectados. Conexiones de los cables del panel de control frontal en el AMD Athlon. En estas imágenes podemos apreciar las conexiones del panel de control frontal. Debido a que el tamaño de este panel y sus conectores son muy pequeños, lo estudiaremos con imágenes aumentadas. Mediante esta fotografía ampliada, al doble de su tamaño original, podemos ver con más detalle el zócalo del panel donde debemos conectar los cables del panel de control frontal de la caja o carcasa. En esta otra fotografía, igualmente ampliada, vemos no solo la fotografía real aumentada del zócalo de conexiones, sino también un esquema que a continuación comentamos. GD. GD son las siglas del Green LED, conexión del LED verde del encendido. RE son las siglas de Reset, ahí tenemos que conectar el cable de Reset. PW significa Power Connector. Este cable es el que permite encender el ordenador cuando pulsamos el botón Power.
SPK, siglas del conector del altavoz o speaker. PPP+, Power LED, conectores de alimentación eléctrica de los LED. HD, LED del disco duro, nos indica la actividad del disco duro. Y GN sirve para conectar el cable Green Switch. Finalmente, revisamos que todas las conexiones estén bien, ordenamos un poco los cables y procedemos a colocar las tapas de la caja y a conectar los cables exteriores de la parte posterior de la misma. En estas imágenes vemos las conexiones externas del AMD Athlon: cable de red, cable PS2 del teclado, cable PS2 del ratón, cable paralelo de la impresora, cable de salida de sonido hacia los altavoces, cable del monitor y cable de la tarjeta de red. Montaje PC paso 13. Primer arranque del ordenador. Una vez que hemos terminado de montar el ordenador, viene el momento de la verdad, el momento emocionante de averiguar con satisfacción si lo hemos realizado todo correctamente o por el contrario hemos cometido algún error. Ante todo, tranquilidad. Aunque en condiciones normales el ordenador debe tener sus tapas puestas para evitar la entrada de polvo, reducir el ruido y facilitar la correcta circulación del aire, en este caso en el que nos encontramos, es decir, en el momento de nuestra primera puesta en marcha y siempre que tengamos que detectar algún fallo en nuestro equipo, lo primero que haremos será retirar la tapa de nuestro ordenador que da acceso directo al interior del mismo. De este modo podremos hacer un examen organoléptico, es decir, podremos detectar fallos mediante la vista, el oído, el olfato y el tacto. Así, por ejemplo, podremos ver si giran bien los ventiladores, si se produce humo, si se producen ruidos raros, si se calientan en exceso determinadas piezas, como el disipador del micro, etc. Aunque ya lo hicimos en el capítulo anterior, no estaría de más que comprobáramos que los principales periféricos, tales como el teclado, el monitor y el ratón, estén perfectamente conectados. Las conexiones de teclado y ratón, como ya vimos en nuestros equipos, son del tipo PS2. En cuanto al monitor, no olvidemos que tiene dos conexiones: A, una que corresponde al cable VGA y que debe conectarse a la tarjeta gráfica, y B, la alimentación eléctrica. En este último caso, hay monitores cuya alimentación la toman de la fuente de alimentación del ordenador. Otros, en cambio, tienen un cable de alimentación que debe conectarse a la red eléctrica. En cualquiera de los casos, el cable de alimentación del monitor debemos asegurarnos que está correctamente conectado. Por supuesto, el botón de encendido del monitor debe también pulsarse para que esté encendido. Una vez realizado lo anterior, conectamos finalmente el cable de alimentación de la red en la base, que a tal efecto existe en la fuente de alimentación, y comprobamos que el otro extremo del cable esté conectado a la red eléctrica. Dependiendo de la fuente de alimentación, puede existir o no un interruptor en dicha fuente. En el caso de que exista, deberemos ponerla en posición de encendido,
ya que de lo contrario la corriente eléctrica, aunque llega a la base de la fuente, no actúa sobre ésta al estar interrumpida por el citado interruptor. Después de haber realizado todos los pasos anteriores, finalmente pulsaremos el botón Power o de encendido de nuestro ordenador. Si todo va bien, a los pocos segundos de haber pulsado el botón Power, se oirá un único bip. En la pantalla del monitor aparecerán una serie de mensajes e informaciones propias del proceso de arranque y testeo de la BIOS. El primer mensaje que sale es un mensaje de la BIOS de la tarjeta gráfica. Seguidamente se muestra la comprobación y el cálculo de la memoria RAM junto al modelo y fabricante de la placa base. En proceso normal de arranque, tras el cálculo de la memoria RAM, la BIOS verifica y detecta los dispositivos conectados al bus IDE, tales como los discos duros, las unidades de CD-ROM y DVD-ROM, etc. Todos los dispositivos IDEs conectados al bus IDE deben aparecer en la pantalla como detectados. Si alguno no apareciera, lo más probable es que no esté bien conectado su cable plano. El orden en que detecta estos dispositivos IDE es el siguiente: Primary Master, Primary Slave, Secondary Master, Secondary Slave. Los dispositivos IDE conectados y detectados aparecen con su nombre, mientras que los no conectados ni detectados aparecen con la palabra None. Posibles problemas en el primer arranque. Aunque más adelante estudiaremos detalladamente la diagnosis y reparación de las principales averías del ordenador, tanto de tipo hardware como software, en este capítulo vamos a adelantar algunos casos relacionados con el primer arranque del ordenador que acabamos de montar. Primer problema. Al pulsar el botón del Power, el PC no hace absolutamente nada. Es decir, no arranca, no se oye ningún tipo de ruido que pudiera evidenciar la más mínima actividad y además en la pantalla no aparece ningún tipo de información. Estos síntomas se deben casi con toda probabilidad a la falta de alimentación eléctrica. Para resolverlo, verificaremos que el cable de red está bien conectado tanto a la base de enchufe de la red eléctrica como a la base de enchufe de la fuente de alimentación. Segundo problema. Como ya dijimos anteriormente, a los pocos segundos de pulsar el botón del Power debería oírse un único bip, pero si en el post o test de encendido oímos más de un bip y estos bips son largos y repetidos, con casi toda probabilidad nos está indicando el ordenador que no detecta la memoria. Las causas más probables son: 1. Que no estén bien pinchados en sus zócalos los módulos de memoria. 2. Que la BIOS no detecte la memoria porque los módulos son incompatibles con la placa base por alguna de las razones siguientes. A. La frecuencia de los módulos es superior a la que admite la placa base. B. Los diferentes módulos de memoria son de distintas marcas, capacidades y frecuencias. Tercer problema. Si tras pulsar el botón del Power oímos un bip largo seguido de otros 3 cortos, la BIOS nos está indicando que no detecta la tarjeta gráfica. La causa más probable es que la tarjeta no está bien pinchada en su zócalo AGP o está estropeada. Para resolver el problema, lo primero que haremos es apagar el ordenador, igual que en los casos anteriores, ya que no podemos quitar ni pinchar tarjetas ni módulos de memoria en caliente, es decir, con el ordenador encendido. Apagamos pues el ordenador y retiramos la tarjeta gráfica y la volvemos a pinchar, pero bien. Si persiste el problema, cambiar de tarjeta gráfica por otra, ya que es muy posible que la anterior esté estropeada o sea incompatible con la ranura AGP de la placa base. Cuarto problema. Si tras pulsar el botón del Power el ordenador nos da un bip normal, se encienden los LED del panel frontal de la caja y se oyen los ventiladores, pero la pantalla del monitor nos aparece sin señal, es decir, en negro, el problema se debe con casi toda probabilidad al monitor. Para resolver el problema procederemos así. Antes de apagar el ordenador, comprobaremos que el botón del monitor está encendido y los controles de brillo y contraste ajustados.
Después, apagar el ordenador y revisar los cables del monitor. Primero, comprobar que el conector VGA está bien pinchado en la tarjeta gráfica y no tiene ninguno de sus pines rotos o doblados. Finalmente, comprobar que el cable de alimentación del monitor está bien conectado a la red o a la fuente de alimentación. Montaje PC, paso 14. El BIOS y su configuración. Si todo ha ido bien en el proceso de montaje, nos corresponde a continuación configurar el BIOS. En las primeras ediciones de este curso ya se hizo un estudio de la BIOS. En esta edición, más completa y moderna, trataremos de proporcionar un estudio lo más actualizado posible. Comenzaremos por estudiar el concepto de BIOS para después estudiar detalladamente la configuración del BIOS de nuestros ordenadores AMD Athlon y Pentium 4 3.06 GHz. Concepto. Comúnmente se conoce el BIOS como la BIOS, pero lo correcto desde el punto de vista gramatical es denominarlo el BIOS, ya que el BIOS tiene género masculino, pues el BIOS es un sistema y un sistema es masculino. BIOS son las siglas de Basic Input Output System, es decir, sistema básico de entradas y salidas. Tan incorrecto es gramaticalmente hablando decir la BIOS como la árbol, pero como se ha arraigado tanto este error gramatical desde el principio, a la mayoría de las personas nos resulta más familiar y cómodo decir la BIOS que el BIOS. En fin, que cada uno la llame como mejor le plazca. A nosotros lo que nos interesa saber es qué es la BIOS, para qué sirve la BIOS, qué tipos de BIOS existen, cómo se configura la BIOS, cómo se flashea la BIOS, etc. Ya sabemos lo que es hardware y software. La BIOS es una especie de híbrido entre hardware y software, y el resultado se conoce como firmware. Es decir, la BIOS no es un simple componente físico o hardware, ni es solo un conjunto de instrucciones, software. El BIOS o la BIOS tiene ambas partes estrechamente unidas, como el cuerpo y el alma, y a esa unión se le da el nombre de firmware. El ordenador sin sistema operativo ni programas es un conjunto de chatarra que no sirve para nada. Pero al arrancar el ordenador aún no funciona el sistema operativo. Entonces, ¿cómo el ordenador arranca y sabe lo que tiene que hacer y nos permite usar el teclado y hace que todos los componentes funcionen? Eso lo hace gracias a la BIOS. Como ya hemos dicho, la BIOS es un componente hardware con software incluido en una memoria ROM, es decir, una memoria de solo lectura y no volátil, que contiene unos microprogramas que permiten definir los parámetros que controlarán el equipo. Pero la BIOS no solo permite el arranque y carga del sistema operativo, sino que sigue trabajando en segundo plano y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que su configuración es lo que más influye tanto en las prestaciones como en la estabilidad y correcta configuración del equipo. Las marcas más conocidas son la AWAR y la AMI. La AWAR ya la estudiamos en las ediciones anteriores. En este capítulo estudiaremos también otra AWAR correspondiente al AMD Athlon XP. También estudiaremos la BIOS de la marca AMI. ¿Cómo se entra en la BIOS? El modo más comúnmente utilizado consiste en mantener pulsada la tecla suprimir a los pocos segundos del arranque del ordenador, justo inmediatamente después de un mensaje que sale en la pantalla diciéndonos qué tecla tenemos que pulsar para entrar en el setup de la BIOS. Inmediatamente aparece en pantalla el menú principal del setup de la BIOS.
Funciones de la BIOS. Mediante el código o instrucciones de bajo nivel, es decir, el que mejor entiende la máquina, la BIOS toma el control del ordenador desde que pulsamos el botón de arranque. Sus microprogramas tienen la suficiente inteligencia para permitir interactuar con el teclado, el monitor, la disquetera, el disco duro, el CD-ROM o DVD-ROM y otros dispositivos, dejando el ordenador preparado para la carga del sistema operativo. Mediante el setup de la BIOS podemos configurar los parámetros de más bajo nivel, incluyendo las rutinas de inicialización y testeo. Nos permite también aislar el hardware del software. Por ejemplo, podemos desactivar la tarjeta de sonido o gráfica integradas en la placa base. La BIOS, sobre todo las modernas, tienen la funcionalidad PNP, es decir, Plug and Play, pinchar y listo. Esta funcionalidad es un método dinámico de asignación de recursos. En este sentido, la BIOS rastrea todo el sistema para buscar canales DMA, es decir, dispositivos con acceso directo a memoria, líneas de interrupciones IRQ y direcciones de entrada y salida. Todos estos datos de configuración los almacena en una base de datos denominada ESCD, para asignar posteriormente esos recursos a los distintos dispositivos sin que se produzcan conflictos. Finalmente vamos a citar otra importantísima función de la BIOS, el POST. ¿Qué es el POST? Las siglas POST derivan de Power on Self Test y significan test de autocomprobación durante el arranque. El POST es una función típica y esencial de la BIOS. Consiste en un test que realiza la BIOS tras pulsar el botón de arranque, con el fin de comprobar que todos los dispositivos están conectados y funcionando. Si durante el POST la BIOS detecta alguna anomalía, lo manifiesta mediante un código de pitidos o mediante unos LED, ya que todavía, al no haberse inicializado la tarjeta gráfica, el monitor no puede presentar ninguna imagen de aviso. Durante el POST, la BIOS crea el llamado código de diagnóstico POST. Este código, en lenguaje hexadecimal, lo coloca la BIOS en un puerto de entrada-salida. Existen unas tarjetas de diagnóstico o tarjetas POST que presentan esta información de la BIOS en la pantalla del monitor. Estas tarjetas llevan un pequeño display en el cual se muestra el código de error que se produce en el POST. Se trata, como podemos observar, de una tarjeta PCI con un pequeño display. Para interpretar dicho código tendríamos que utilizar el manual de códigos de cada modelo de BIOS. Resumiendo, podríamos decir que la BIOS es el motor de arranque del ordenador. Como todo motor de arranque, debe tener una batería. La batería de la BIOS es una pequeña batería tipo botón que permite mantener la información de la memoria CMOS y suele durar unos 5 años. Montaje PC, paso 14. Configuración de la BIOS, segunda parte. Terminábamos el capítulo anterior hablando del POST de la BIOS, pero como no lo terminamos, vamos a continuar en este nuevo capítulo. Como ya dijimos, el POST es un test de autocomprobación durante el arranque o un autotesteo del encendido del ordenador. El POST comienza desde el momento en que pulsamos el botón del power del ordenador hasta que el sistema operativo toma el control del mismo. En cuanto a la detección de fallos o errores, podemos distinguir dos fases en el POST. A. La primera va desde la pulsación del power hasta la detección de la tarjeta gráfica.
y B, la segunda, desde la detección de la tarjeta gráfica hasta el final. En la primera fase, la pantalla del monitor permanece apagada, ya que aún no se ha detectado la tarjeta gráfica. Por consiguiente, los fallos o errores los podremos identificar por medio de unos pitidos característicos y propios de cada marca y modelo de BIOS, o bien mediante las tarjetas POST que nos dan en el display que llevan un código hexadecimal. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Ahora nos vamos a ocupar de la segunda fase del POST, en la que por estar ya detectada la tarjeta gráfica, podremos ver en pantalla todos los mensajes que nos dé la BIOS en el POST. Por orden de aparición en la pantalla, la BIOS nos da la siguiente información. Primero, mensajes de la BIOS de la tarjeta gráfica. Esto puede extrañar al neófito, pero sí, la tarjeta gráfica lleva integrada su propia BIOS. Esta BIOS de la tarjeta gráfica no hay que confundirla con la BIOS de la placa base. Segundo, el nombre del fabricante y versión de la BIOS de la placa base. Tercero, el tipo de microprocesador y su velocidad. Cuarto, el testeo de la memoria RAM, su clase y tamaño. Quinto, en la parte inferior de la pantalla, un mensaje indicando cómo acceder al setup de la BIOS. Dicho mensaje suele ser Press Del to enter CMOS setup. A continuación, si no se ha pulsado la tecla Del o suprimir para acceder a la BIOS, el POST sigue dando mensajes por pantalla, entre otros, la detección de drivers y otros dispositivos, tales como los dispositivos IDE, discos duros, unidades de CD-ROM o DVD-ROM, etc. Después, la BIOS carga el sistema operativo y cuando éste se ha iniciado, toma el control del ordenador, siguiendo la BIOS trabajando en segundo plano. Todos los mensajes del POST en pantalla se hacen tan rápidos que apenas da tiempo a comprobarlo. Si queremos ver las pantallas con detenimiento, hay que pulsar la tecla pausa. Para seguir pulsamos la tecla escape y así todas las veces que queramos durante el POST. La imagen que estamos viendo la hemos obtenido por este procedimiento que nos ha permitido hacer la foto de la misma con cierta tranquilidad. Estudio detallado de la configuración del setup de la BIOS implementada en la placa base del AMD Athlon XP y del Pentium 4 3.06 GHz. En cuanto al AMD Athlon XP, se trata de una BIOS de la marca Aguar correspondiente a la versión 2004 de la placa base 7VT600P RZC. Como ya hemos dicho, para entrar en la BIOS arrancamos el ordenador y acto seguido pulsamos la tecla suprimir. Con esta simple operación se nos abre la ventana del menú principal del CMOS Setup Utility. En dicha tabla podremos apreciar una cabecera donde figura el copyright y la marca de la BIOS. Debajo de la cabecera viene el cuerpo principal de la ventana dividida en dos grandes partes donde se encuentran los epígrafes del menú principal. Debajo del cuerpo principal se encuentra una celda en la que se nos indica los atajos siguientes: pulsar la tecla escape para salir, pulsar la tecla de función F8 para acceder al QFlash, utilizar las teclas de flechas para desplazarnos por los distintos epígrafes del menú principal, pulsar la tecla de función F10 para salir guardando los cambios. Finalmente, en el pie de la pantalla aparece de forma resumida algunos parámetros que se configuran en el epígrafe seleccionado. Comparando una BIOS de 1999 con la que estamos utilizando en nuestros modernos ordenadores de nuestro curso, vemos que cuanto más moderna es la placa base y la BIOS, tanto más simple y reducida es su configuración. Por ejemplo, en la AMI BIOS de 1999 tenemos en el menú principal opciones como el Chipset Feature Setup y el IDE HDD Auto Detection, opciones que ya no aparecen en la moderna Aguar BIOS 2004 ni en la Aguar BIOS 2003. Configuración básica de la BIOS. Se considera configuración básica de la BIOS la configuración de la estándar CMOS Setup.
también conocida con los nombres de Standard Setup y Standard CMOS Features. Con las teclas de flechas nos situamos sobre el ítem o epígrafe u opción Standard CMOS Features y pulsamos Intro. Con ello se nos abre la ventana de configuración de la Standard CMOS Features. Los usuarios que estudiaron nuestro curso base comprobarán que en las placas bases más modernas, como las que estamos estudiando, no es necesario realizar tantas operaciones de configuración como nos exigían las placas bases más antiguas, como la que describíamos en el curso base. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la configuración de la Standard CMOS Features que nos ocupa, tan solo tenemos que configurar la fecha y la hora, pues todo lo demás lo ha detectado automáticamente la BIOS. En cambio, en la que describíamos en el curso base, había que configurar los parámetros de los dispositivos IDE, sobre todo de los discos duros. Como recordatorio de cómo se configuraban las antiguas Standard CMOS Setup, vamos a repasar un poco los conceptos sobre la configuración de los discos duros. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos una tabla en la que hay una serie de filas y columnas que contienen los parámetros a configurar. Lo que vamos a explicar a continuación es aplicable tan solo a los discos duros IDE con todas sus variantes como EID, UltraDMA, etc. La configuración de los discos duros Serial ATA y la de los discos SCSI o SCSI será objeto de estudio en otros capítulos o actualizaciones. Para cada disco duro a configurar tenemos Type o tipo. En esta columna, a menos que la BIOS sea muy antigua y no tenga la opción de detectar automáticamente los discos duros, lo normal es elegir la opción Auto, para que la BIOS detecte automáticamente los valores correctos del disco. En el supuesto de que no tenga la opción de autodetección, elegiríamos la opción User. En el dispositivo IDE que no exista, elegiremos None. La siguiente columna, encabezada con el nombre inglés de Size, significa tamaño del disco. Esto lo calcula la BIOS o bien automáticamente o bien a partir de los datos del disco que manualmente indiquemos. A continuación viene la columna de los cilindros, donde evidentemente aparece automáticamente el número de cilindros o bien en ella escribimos su número en la configuración manual. La columna Heads o cabezas indica el número de cabezas del disco. La siguiente columna, Precom, es un parámetro que significa precompensación de escritura. Solía configurarse en los discos antiguos. En otras BIOS algo más modernas su valor suele ser 0 o 65535, que también significa 0. Land Zone, esta columna significa zona de aterrizaje o aparcamiento de las cabezas. En cuanto a su valor es aplicable lo dicho para la anterior columna. Sectores, indica el número de sectores por pista. Finalmente, la columna Mode permite poder indicar el modo de funcionamiento. Este modo tiene las siguientes opciones: normal para discos de menos de 528 MB, LBA para los discos de más de 528 MB, Large para discos de más de 528 MB y cuando no funciona el modo LBA, y finalmente Auto en los que permitan la autodetección, que suelen ser casi todos. Ahora, para contrastar con esas BIOS antiguas, estamos viendo la pantalla de configuración de la Standard CMOS Features de nuestro ordenador AMD Athlon XP, y como podemos apreciar no tiene casi nada que ver con las antiguas BIOS. Como ya hemos dicho anteriormente, solo hay que configurar la fecha y la hora, y todo lo demás lo hace automáticamente la BIOS. Montaje PC paso 14. Configuración de la BIOS, tercera parte. Configuración avanzada de la BIOS. En el menú principal de la BIOS existe un epígrafe que según las clases de BIOS puede recibir los nombres de BIOS Features Setup o Advanced BIOS Features. Se trata de una opción de la BIOS que nos permite configurar parámetros muy importantes que condicionan el buen o mal funcionamiento del ordenador. Al igual que hicimos con la configuración de la Standard CMOS Setup,
Vamos a hacer un estudio comparativo entre una BIOS más clásica y una más moderna. Comenzaremos con la más clásica, que es la que nos enseñará más, pues la moderna es tan automática que apenas tenemos que actuar. Ahora vamos a ver el significado y la forma de configurar estos parámetros. CPU Internal Caché. Desde el Pentium 486 todos los microprocesadores llevan integrada dentro de la CPU la memoria caché. Esta es la memoria caché interna. Evidentemente debemos habilitarla, es decir, debemos elegir la opción Enable, es decir, Enabled. Por convenio, algunos términos en inglés se leerán de forma literal, ya que muchos alumnos quizás no sepan inglés. Si quisiéramos desactivarla, elegiríamos Disable, es decir, Disabled. External Caché. Se refiere a la memoria caché externa. Como esta memoria es una mejora del ordenador, la habilitaremos eligiendo Enabled. Quick Power on Self Test. Esta opción de la BIOS Features, si la habilitamos, forzamos a la BIOS para que el POST lo haga más rápido. Como el POST es ya de por sí muy rápido, y el acelerarlo pudiera ser motivo de que surja algún error, nosotros le elegiremos la opción Disabled, es decir, la deshabilitamos. Boot Sequence. La traducción literal significa secuencia de arranque. Esta opción nos permite elegir en qué orden la BIOS debe buscar el sistema operativo. Así, por ejemplo, si ponemos A, CD-ROM, C, la BIOS busca el sistema operativo primero en la unidad de disquetes A, después en el CD-ROM y finalmente en el disco duro C. Por ejemplo, en un portátil que normalmente no lleva disquetera, elegiríamos CD-ROM, C. Swap Floppy Drive. Esta opción nos permite intercambiar temporalmente el orden de las disqueteras A y B. Boot Up Numlock Status. Esta opción, si la activamos, hace que el teclado numérico se comporte como cursores. ID HDD Block Mode. Un modo de transferencia por bloques en los discos duros. Debemos habilitar dicha función, que la soportan todos los discos duros cuya capacidad sea superior a 100 MB. Gate A20 Option. Este parámetro corresponde a la memoria RAM y conviene tenerlo activado como normal. Memory Parity Check. La habilitación de este parámetro verifica el bit de paridad de la memoria RAM. Tan solo debe habilitarse si la memoria RAM es con paridad, lo que en la actualidad no suele suceder. Por lo tanto, elegiremos la opción Disabled. Typematic Rate. Nos permite determinar el número de caracteres por segundo que aparecen cuando pulsamos una tecla por unos instantes sin soltarla. Security Option. Si elegimos dentro de este parámetro configurable la opción System, el equipo nos pedirá un password siempre que lo arranquemos. Si elegimos Setup, nos pedirá la contraseña solo para modificar el setup de la BIOS. Si elegimos Disabled, nunca nos pedirá la contraseña. ID Second Channel Control. Nos permite habilitar o deshabilitar el segundo canal de la controladora ID o EID. PCI VGA Palette Snoop. Este parámetro casi siempre se debe tener deshabilitado. Se refiere a la situación cuando el equipo tiene dos tarjetas gráficas. Video BIOS ROM Shadow. Si esta opción está habilitada, se copiará la BIOS de la tarjeta gráfica en la memoria RAM. Finalmente, las otras tres líneas que siguen se refieren a que se copian esas zonas de memoria ROM en la RAM. Ahora veamos cómo se configura la Advanced BIOS Features en la BIOS moderna de nuestro ordenador AMD Athlon XP. Como podemos observar, casi no hay opciones que configurar, tan solo la secuencia de arranque y la configuración del password. En la imagen de la Advanced Features Setup de la Aware BIOS 2004 que estamos observando, tenemos lo siguiente.
First Boot Device, CD-ROM. Esta línea nos indica que el primer dispositivo en que la BIOS buscará el sistema operativo es el CD-ROM. Second Boot Device, HDD 0. Esta otra segunda línea nos indica que la BIOS, si no ha encontrado el sistema operativo en el CD-ROM, lo buscará en el primer disco duro. Third Boot Device, Floppy. Esta línea indica el último dispositivo en que la BIOS busca el sistema operativo para cargarlo. Password Check, Setup. Finalmente, la última línea nos indica que para modificar el setup de la BIOS se nos exigirá un password. Ahora estamos viendo la pantalla de la Advanced BIOS Features de la AWAR BIOS 2003, implementada en la placa base de nuestro Pentium 4 3.06 GHz HT. En esta tenemos algunos parámetros más que configurar. Las tres primeras líneas u opciones determinan la secuencia de arranque. Ahora vamos a comentar el resto de las opciones. Boot Up Floppy Seek. Esta opción de la BIOS lo que hace durante el POS es determinar si el número de pistas de la disquetera es 40 u 80. Las disqueteras de 360K tienen 40 pistas. Las de 720, 1,2 MB y 1,44 MB son todas de 80 pistas. Si elegimos Enablet, la BIOS determinará si la disquetera es de 40 u 80 pistas. Como las que se utilizan actualmente son todas de 80, no merece la pena perder tiempo y por ello suele elegirse la opción Disablet. Password Check. Esta opción es idéntica a la Security Option ya explicada anteriormente. Nosotros tenemos configurado este parámetro con la opción Setup. Con esta configuración el sistema arrancará, pero no permitirá el acceso al setup de la BIOS si no introducimos correctamente el password. CPU Hyperthreading. Esta opción nos permite habilitar o deshabilitar el hyperthreading. Esta opción solo la podemos configurar si nuestra CPU posee la tecnología Hyperthreading o HT. En nuestro caso la tenemos habilitada ya que nuestro procesador es el Pentium 4 3.06 GHz HT. Las siglas HT significan Hyperthreading. Esta funcionalidad del Hyperthreading, como ya dijimos al estudiar los microprocesadores, tiene por fin permitir y facilitar el multiproceso. Flexible AGP8X. Esta opción nos permite elegir la velocidad del puerto AGP. Lo mejor es seleccionar la opción de configuración Auto. Init Display First. Con esta opción podemos elegir cuál es el primer puerto que queremos que aparezca en pantalla. El valor por defecto es el AGP. Montaje PC, paso 14. Configuración de la BIOS, cuarta parte. Debido a lo extenso del tema de la BIOS, vamos, a partir de este capítulo, a limitarnos a comentar la configuración del resto de las opciones de la AWAR BIOS implementada en la placa base del Pentium 4 3.06 GHz HT. Integrated Peripherals. ID1 conductor cable. Esta opción detecta el cable plano pinchado en el puerto ID1. La BIOS nos da las siguientes opciones para elegir. Auto. La BIOS lo detecta automáticamente. Es el valor por defecto y el que nosotros preferimos. ATA66/100/133. Cuando queremos elegir manualmente el tipo de cable que hemos pinchado, siendo compatible con el estándar ATA66/100/133. ATA33. Lo mismo que en el caso anterior, pero referido al estándar ATA33. ID2, conductor cable.
lo mismo que en el caso anterior, pero referido al puerto ID2. On-chip primary PCI IDE. Esta opción nos permite habilitar, enabler, o deshabilitar, disabler, el puerto ID1 de la controladora integrada en la placa base. On-chip secondary PCI IDE. Lo mismo que el caso anterior, pero referido al puerto ID2. AC97 Audio. La AC97 Audio es una tarjeta de sonido integrada en la placa base. La BIOS nos permite activarla o habilitarla, enabler, o desactivarla, disabler. Si tenemos una tarjeta de sonido PCI de mejor calidad que la integrada, lo lógico es utilizar la PCI y no la integrada, y en tal caso pondremos disabler. USB Controller. Esta opción nos permite habilitar, enabler o deshabilitar, disabler, los puertos USB de su controladora USB. USB Legacy Support. En esta opción, si elegimos enabler, nos permite utilizar teclado y ratón USB. Si esta función está desactivada, disabler, no funcionarían el teclado y el ratón USB. Onboard LAN Device. Esta opción nos permite habilitar, enabler o enable, o deshabilitar, disable, la tarjeta de red integrada en la placa base. Onboard Modem Function. Nos permite activar o desactivar la función del módem. Onboard Serial Port 1. Nos permite activar el puerto serie 1 con las siguientes opciones. Auto. La BIOS detecta, activa y direcciona el puerto serie 1 de forma automática. 3F8/IRQ4. Activa el puerto serie 1 de la placa base y le asigna la dirección 3F8 y la interrupción IRQ4. 2F8/IRQ3. Activa el puerto serie 1 de la placa base y le asigna la dirección 2F8 y la interrupción IRQ3. 3E8/IRQ4. Activa el puerto serie 1 de la placa base y le asigna la dirección 3E8 y la interrupción IRQ4. 2E8/IRQ3. Activa el puerto serie 1 de la placa base y le asigna la dirección 2E8 y la interrupción IRQ3. También nos permite desactivarlo con disabler o disable. Onboard Serial Port 2. Lo mismo que en el puerto serie 1. Onboard Parallel Port. El puerto paralelo de la placa base lo podemos configurar con las siguientes opciones. 378/IRQ7. Activa el puerto LPT y le asigna la dirección 378 y la interrupción IRQ7. 278/IRQ5. Activa el puerto LPT y le asigna la dirección 278 y la interrupción IRQ5. 3BC/IRQ7. Activa el puerto LPT y le asigna la dirección 3BC y la interrupción IRQ7. Disabler o disable. Desactiva el puerto de la placa base LPT. Parallel Port Mode. Como modo del puerto paralelo podemos elegir SPP, usando el puerto paralelo como puerto paralelo estándar, opción por defecto, el EPP, usando el puerto paralelo como puerto paralelo mejorado, el ECP, usando el puerto paralelo con capacidades añadidas, y el ECP más EPP, usando el puerto paralelo como ECP y EPP. ECP Mode Use DMA. Selecciona un canal DMA, acceso directo a memoria para el puerto. Gain Port Address. Nos permite elegir entre las siguientes opciones.
201. Asigna la dirección lógica 201 al puerto para juegos. 209. Asigna la dirección lógica 209 al puerto para juegos. Disablet o Disable desactiva esta función. MIDI Ports Address. Nos permite elegir entre las siguientes opciones. 300. Asigna la dirección lógica 300 al puerto MIDI. 330. Asigna la dirección lógica 330 al puerto MIDI, opción por defecto. Disablet desactiva esta función. MIDI Port IRQ. Asigna una IRQ al puerto MIDI. El valor por defecto es 10. Power Management Setup. Este apartado de la BIOS configura todo lo relativo al encendido y apagado del ordenador, así como ponerlo en estado de suspender para conseguir un ahorro de energía. ACPI Suspend Type. Tipo de suspensión ACPI. Las siglas ACPI derivan de Advanced Configuration and Power Interface. La activación de la ACPI permite que un dispositivo compatible con la configuración avanzada de ahorro de energía se comunique a través de la BIOS con el sistema operativo. Tenemos dos opciones. S1. Tipo de suspensión controlando la corriente mediante ACPI OS. Y S3. Tipo de suspensión controlando la memoria RAM mediante ACPI OS. Soft to Buy Power Button. Nos permite elegir las siguientes opciones. Off. Cuando el usuario pulsa una sola vez el botón del power de forma rápida y suave, el ordenador se apaga. Suspend. Cuando el usuario pulsa una sola vez el botón del power, el ordenador entra en modo suspender. System After AC Back. El sistema después de un corte de corriente. Este parámetro nos permite configurar las siguientes opciones. Last State. Si elegimos esta opción, tras un corte de corriente el sistema retorna al estado en que estaba. Off. Con esta opción, cuando se produce un corte de corriente, el sistema permanecerá en el estado de apagado, aunque retorne la corriente. On. Al elegir esta opción, cuando se produce un corte de corriente, el sistema permanecerá en estado de encendido una vez retornada la corriente. IRQ 37915 NMI. Este parámetro hace referencia a cualquier evento ocurrido en las distintas interrupciones del sistema. Modem Ring On. Activación del sonido del módem. Disablet. Desactiva la función del sonido del módem. Enablet. Activa la función del sonido del módem. PME Event Wake Up. Activación del equipo tras ocurrir determinados eventos. Por ejemplo, el modem Wake Up activa el equipo cuando se detecta una llamada entrante en el módem. Necesita que el módem soporte esta característica y que esté conectado a la placa base mediante un cable especial. Igualmente, el LAN Wake Up activa el equipo cuando se detecta una llamada entrante en la tarjeta de red. También necesita estar conectado a la placa base mediante un cable. Las opciones de configuración que nos ofrece este parámetro son: Disable o Disablet desactiva esta función. Enablet o Enable activa el EPM Event Wake Up, valor por defecto. Power on by Keyboard. Encendido por teclado. Nos ofrece las siguientes opciones de configuración. Password. Introduzca un password de 1 a 8 caracteres y pulse Intro para activar el encendido por teclado. Any key. Activa el encendido por teclado al pulsar cualquier tecla. Power on by mouse. Encendido por ratón. Enable. Activa el encendido por ratón. Disable desactiva el encendido por ratón. Resume by alarm. Este parámetro permite establecer la fecha y la hora para que el equipo despierte del modo suspendido.
podemos activarlo, enable, o desactivarlo, disable. Power LED in S1 state. Este parámetro tiene dos opciones de configuración. Blinking, en el modo de standby o de reposo S1, el Power LED parpadeará. Y Dual Off, en el modo de standby, se nos presentan dos casos. A. Si el Power LED es de un solo color, el Power LED se apagará. Si el Power LED tiene dos colores, el Power LED cambiará a otro color. Montaje PC, paso 14. Configuración de la BIOS. Quinta parte. PNP PCI Configuration. Esta parte de la BIOS tiene por objeto asignar las IRQs o interrupciones a los dispositivos Plug and Play y Slot PCI. Como ya sabemos, PNP son las siglas de Plug and Play, que significa pinchar y listo. Antes de hablar de cómo debemos configurar esta parte de la BIOS, vamos a explicar el concepto de IRQs. ¿Qué son y para qué sirven las IRQs? Las siglas IRQ derivan de Interrupt Request, que significa petición de interrupción. La CPU, cuando el ordenador está encendido y sobre todo cuando está ejecutando alguna aplicación, está realizando continuamente una serie de tareas. Si en un momento dado pulsamos alguna tecla del teclado, por ejemplo, el controlador del teclado, a través de su IRQ, que es precisamente la IRQ1, solicita a la CPU que interrumpa temporalmente lo que esté haciendo para ejecutar la acción solicitada por el teclado. Esto sucede con los demás dispositivos, tales como el ratón, las tarjetas PCI, los puertos serie paralelo, la disquetera, etc. Es decir, normalmente a la CPU le están llegando continuamente IRQs o peticiones de interrupción. Pero para que no se produzcan conflictos y se produzca el caos, existe un controlador de interrupciones encargado de presentar a la CPU cada IRQ una por una. Para cada dispositivo se asignan unas IRQs que permiten priorizar unos dispositivos sobre otros, según su importancia y urgencia. Hay 16 IRQs físicas. También existen, como hemos mencionado anteriormente, interrupciones lógicas que utilizan programas y sistemas operativos. Como el tema de las IRQs es muy delicado, aconsejamos que elija en la BIOS la opción Auto para configurar todos los parámetros de PNP PCI Configuration. No obstante, si surge algún conflicto entre IRQs, consulte el manual de la placa base. PC Geal Status. Esta parte de la BIOS nos informa de las tensiones eléctricas reales con que está trabajando el equipo, de la temperatura del sistema, de la velocidad del ventilador de la CPU, de la temperatura de la CPU, etc. Veamos paso a paso el significado de cada uno de los parámetros a configurar. Reset Case Open Status. Resetea la información del panel. Conviene dejarlo en Disable. Case Opened. Panel abierto. Nos permite configurar las opciones siguientes. Si Case Opened está cerrado, en el parámetro Case Opened hay que poner No. Si Case Opened está abierto, en el parámetro Case Opened hay que poner Yes. Si usted quiere resetear el valor de Case Opened, debe poner en el Reset Case Opened Status Enable. Salir de la BIOS salvando la CMOS y el ordenador se reiniciará. Current voltaje. VCore VCC18 más 3,3 voltios más 5 voltios más 12 voltios. Detecta automáticamente el estado de los voltajes del sistema. Current System. CPU temperatura. Detecta automáticamente la temperatura del sistema y de la CPU. Current CPU Fan Speed. Detecta automáticamente el estado de la velocidad del ventilador de la CPU. Current System Fan Speed en RPM.
Detecta automáticamente el estado de la velocidad del ventilador del sistema. CPU Warning Temperature. Avisos de temperaturas peligrosas de la CPU. Nos ofrece las siguientes opciones. Disable. No monitoriza las temperaturas de la CPU. En las opciones siguientes suena una alarma cuando la temperatura de la CPU supera alguna de las temperaturas como las que mostramos a continuación. 60 grados centígrados, 140 grados Fahrenheit. Suena una alarma cuando la temperatura de la CPU es superior a 60 grados, 140 grados Fahrenheit. Los demás casos exactamente igual. CPU Fan Fail Warning. Aviso de fallo del ventilador de la CPU. Disable. Deshabilita la función de aviso de fallo del ventilador de la CPU. Enable. Habilita el aviso por alarma cuando el ventilador de la CPU se para. System Fan Fail Warning. Nos permite configurar el sistema de alarma cuando se para el ventilador del sistema. Frequency Voltage Control. Esta parte de la BIOS nos permite configurar la frecuencia y el voltaje del reloj de la CPU, de la memoria DRAM y de los puertos AGP y PCI. Veamos paso a paso cómo debemos configurar todos estos parámetros. Linear Frequency Control. Control lineal de la frecuencia. A menos que queramos hacer overclocking, esta opción debe estar en Disable. CPU Clock. Frecuencia del reloj de la CPU. 100-355. Esta opción selecciona un intervalo de la frecuencia del reloj de la CPU comprendido entre 100 y 355 MHz. El uso incorrecto de este parámetro puede estropear el sistema. AGP PCI Clock Control. Podemos elegir la frecuencia de reloj de los puertos AGP y PCI, bien de forma automática seleccionando Auto o bien manual seleccionando Manual y metiendo los valores a mano. AGP Clock. Por favor, fije la frecuencia del puerto AGP de acuerdo a sus requerimientos, pero teniendo en cuenta que un uso incorrecto de estos valores pueden estropear su sistema. PCI Clock en megahercios. Lo mismo que en el caso anterior, pero referido al bus PCI. AGP Voltage Control, DRAM Voltage Control y CPU Voltage Control. En todos estos parámetros utilizaremos la opción Normal. Top Performance. Si usted quiere hacer funcionar su sistema al máximo, elija Enable en la opción Top Performance. Pero le advertimos que esto es una operación delicada y peligrosa y que en la práctica suele dar muchos problemas, por lo que le recomendamos que en esta opción elija Disable. Quizás para que esta opción funcionara tendríamos que comprobar que la memoria RAM y la CPU soportan overclocking. Nuestro consejo, no obstante, es dejarla deshabilitada. Load File Save Default. Podríamos decir que es el concepto opuesto al Top Performance. Son las configuraciones de la BIOS que vienen de fábrica y que permiten que el sistema funcione mínimamente. Load Optimized Defaults. Seleccionando esta opción del menú principal de la BIOS, se cargan por defecto las configuraciones de fábrica que permiten detectar automáticamente las configuraciones óptimas de la BIOS Feature Setup y del chipset Feature Setup. Set Supervisor User Password. Cuando usted selecciona esta función aparece seguidamente en el centro de la pantalla el siguiente asistente para la creación de un password. Escriba el password hasta 8 caracteres y pulse Enter. Se le pedirá que confirme el password. Escriba el password otra vez y pulse Enter. Usted puede también abortar la introducción del password pulsando la tecla Escape. Para deshabilitar el password, pulse Enter justo cuando se le pide el password. Un mensaje tal como Password Disable aparecerá para confirmar el password que se va a deshabilitar. Una vez que el password ha sido deshabilitado, el sistema arrancará y usted puede entrar libremente en el setup de la BIOS. El menú principal del setup de la BIOS le permite especificar dos passwords independientes, el supervisor password y el user password. Cuando están deshabilitados, cualquiera puede acceder al setup de la BIOS. Cuando está habilitado el supervisor del password,
es requerido dicho password para entrar en el setup de la BIOS y tener pleno poder para configurar todos los campos. El user password es requerido para acceder solamente a ítems básicos. Save and Exit Setup. Esta opción nos permite salir del setup de la BIOS guardando los cambios. Si elegimos Y, de Yes. Si elegimos No, de No, volveremos al setup Utility. Exit without saving. Si escribimos Y, saldremos del setup Utility sin guardar los cambios. Si escribimos N, volveremos al setup Utility. Montaje PC. Paso 15. Partición y formateo del disco duro. Una vez configurada la BIOS y antes de instalar el sistema operativo, es preciso particionar y formatear el disco duro. Particionamiento del disco duro. Concepto. Cada sistema operativo utiliza unos sistemas de archivos propios. El particionamiento del disco duro consiste en preparar el espacio libre del disco duro con un sistema de archivos determinado. Por ejemplo, en Windows, los dos sistemas de archivos actualmente utilizados son el FAT32 y el NTFS. Antiguamente se utilizaba el FAT16. El DOS y el Windows 95 utilizaban el sistema de archivos FAT16. El Windows 98 y Millennium utilizan el sistema FAT32, que permite crear particiones de mayor tamaño y almacena los datos de una forma más eficiente que el sistema FAT16. A medida que han ido apareciendo nuevas versiones de Windows, el sistema de archivos ha ido mejorando. Por ejemplo, el Windows NT introdujo el sistema de archivos NTFS. Este sistema aprovecha mejor el espacio y ofrece una mayor seguridad. Los sistemas operativos más antiguos de Windows, tales como Windows 95, 98 y Millennium, no pueden ver la información de un archivo NTFS. Sin embargo, Windows 2000 y XP pueden leer y escribir indistintamente tanto en FAT32 como en NTFS. Cada sistema operativo lleva incluida una herramienta para el particionamiento y formateo del disco duro. Versiones antiguas de Windows como 95, 98 y Millennium vienen con una utilidad básica para el particionamiento del disco duro, tal como el FDX. Versiones más recientes de Windows, como NT 2000 y XP, llevan unas utilidades que permiten controlar mejor las particiones del disco duro. Pero si lo que queremos es, además de hacer particiones, redimensionarlas y cambiar unas por otras, etc., tenemos que recurrir a aplicaciones especializadas tales como el Partition Commander o el Partition Magic. Nosotros vamos a ver cómo se particiona un disco duro utilizando el FDX y el Partition Magic, independientemente de que después en la instalación del sistema operativo también veremos cómo éste nos permite particionar el disco duro. FDX. El programa FDX suministra información sobre las particiones y con él es posible crear o eliminar particiones y unidades lógicas y definir la partición activa si es que no lo está. El FDX destruye todos los archivos existentes en cualquier partición cuando ésta es modificada. Por ello es importante realizar una copia de seguridad de dichos archivos antes de usar FDX. Iniciamos nuestro PC con el disco en su unidad A. Y desde A tecleamos FDX. La información mostrada será parecida a la siguiente. Nos aparece la siguiente pantalla en la que se nos pide que si queremos activar la compatibilidad con discos grandes, es decir, con discos superiores a 512 MB. Naturalmente respondemos que sí, que es la respuesta predeterminada, ya que nuestro disco es muy superior a esa cantidad.
Pulsamos Intro y entramos en el menú principal de FDIX. Si solo tenemos un disco duro físico, nos aparecerán las 4 opciones siguientes. Si tuviéramos más de un disco duro, nos aparecería una quinta opción que nos permite cambiar la unidad actual del disco duro. Como vemos, el menú indica con un número la unidad de disco duro actual, es decir, la que está actualmente en uso. Como vemos que pone 1, quiere decir que la unidad de disco duro física actual es el 1. Si tuviéramos 3 discos duros, podríamos elegir entre el 1, 2 o 3, ya que los siguientes discos duros llevarían números consecutivos y siempre se refieren a unidades físicas y no lógicas. Es posible obtener información de las particiones del estado, tipo y tamaño utilizando la opción 4, presentar información de particiones. La presentación en pantalla debe ser similar a la siguiente. Lógicamente, esta información es variable en cada disco duro. Partición. Muestra la letra de unidad asignada a cada partición, así como el número de la misma. Estado. Muestra si está o no activada la partición. Tipo. Indica si es una partición primaria de 2, PRI2, partición extendida de 2, EXT2, o una partición no 2. Etiqueta volumen. Presenta el nombre que hemos dado al volumen si es que lo tiene. MB. Indica el tamaño de cada partición en megabytes. Sistema. Nos dice el tipo de sistema de archivos que se está usando en cada partición. Uso. Muestra el porcentaje ocupado por cada partición en el disco actual. Creación de una partición primaria de 2. El disco duro que inicie el sistema debe tener una partición primaria de 2. Esta partición podrá ocupar todo el espacio disponible en el disco duro o solo una parte. Si decidimos dejar espacio libre, este puede ser ocupado por una partición extendida de 2 con unidades lógicas o por una partición no 2. Una vez creada la partición primaria, no es posible modificar el tamaño de esta con FDIX. Para crear una partición primaria o unidad lógica de 2, elegiremos la opción número 1 en el menú principal de FDIX. Nos aparecerá la siguiente pantalla donde también tendremos que elegir la opción 1. Tras pulsar Enter nos aparecerá otra pantalla como la siguiente donde se nos preguntará si queremos aprovechar todo el espacio disponible del disco duro. Responderemos afirmativamente y FDIX creará una partición primaria que ocupará la totalidad del disco duro. A continuación se nos mostrará en pantalla lo siguiente. Se necesitará dar formato a la nueva partición del disco duro utilizando el comando format con el parámetro /s. Este comando copiará al disco los archivos del sistema io.sys, ms2.sys y command.com. Si el comando format no encuentra dichos archivos, nos pedirá que insertemos un disco del sistema. Deberemos reiniciar el sistema. El resto de opciones de FDIX, tales como redimensionar una partición, crear particiones extendidas y lógicas, y crear particiones no 2, etc., lo estudiaremos con más detalle en el capítulo siguiente, donde haremos un estudio detallado del Partition Magic. Formatear un disco duro. Tras crear, modificar o eliminar nuevas particiones, el sistema será reiniciado y será necesario formatear de nuevo dichas particiones. Si la unidad a formatear es la primaria, es conveniente añadir el modificador /s al comando format. Por ejemplo, si es la unidad C la que vamos a formatear siendo la primera, escribiríamos format espacio /s espacio C2 puntos. Este comando
copiará al disco los archivos del sistema io.sys, ms2.sys y command.com. Si el comando format no encuentra dichos archivos, nos pedirá que insertemos un disco del sistema. Deberemos reiniciar el sistema como siempre. Montaje PC, paso 15. Partición y formateo del disco duro, segunda parte. Partition Magic. El Partition Magic es una de las herramientas más eficaces para gestionar la partición de discos duros. Integra esta aplicación unos potentes asistentes que nos permiten a. Crear una nueva partición. b. Crear una copia de seguridad de una partición. c. Permite seleccionar si se va a instalar en la partición algún sistema operativo y el tipo de sistema operativo. D. Redimensionar una partición. E. Redistribuir espacio libre. F. Fusionar particiones. G. Copiar una partición. H. Borrar particiones. E I. Convertir particiones. Todo esto con unos simples clics de ratón. Ahora vamos a ver paso a paso cómo se hacen estas cosas, al menos las fundamentales. Al abrir el Partition Magic nos muestra el número de discos duros que tenemos, así como las particiones que hemos creado en ellos y si disponemos de espacio libre en alguno de los discos. El espacio libre de los discos duros suele aparecer con un fondo gris. El espacio particionado en fondo blanco. Tal y como podemos observar, en ninguno de nuestros discos tenemos espacio libre para crear otra partición. Por lo tanto, si queremos crear una nueva partición, tendríamos que generar espacio libre sin particionar. Ello lo podríamos hacer redimensionando o borrando alguna partición. Nosotros, para poder explicar cómo se crea una nueva partición, hemos preferido redimensionar la partición C. Las operaciones más frecuentes que se suelen hacer con el Partition Magic son la creación y eliminación de particiones y el redimensionado de una partición. Nosotros, como para poder crear una partición necesitamos espacio libre sin particionar, lo primero que vamos a hacer para que la enseñanza sea completa es redimensionar una partición, después crearla y finalmente eliminarla. ¿Cómo se redimensiona una partición? Primero, con el botón izquierdo del ratón hacemos un clic en la opción Resize a Partition, con lo que se nos abre un asistente para redimensionar cualquier partición. A continuación pinchamos en Next para seguir. Acto seguido se nos abre una ventana denominada Resize Partitions, que nos permite seleccionar el disco en el que se encuentra la partición que queremos redimensionar. Nosotros hemos elegido para este ejemplo el disco duro 1, que corresponde a la letra C. Tras haber seleccionado el disco, pinchamos en Next para continuar, con lo que nos sale otra ventana que nos permite seleccionar esta vez la partición que queremos seleccionar. Como podemos observar, el disco 1 tiene las siguientes particiones. Una partición primaria tipo FAT32 y de 96.664,5 megas para Windows. Una partición primaria tipo extendida 3 de 102 megas para el boot de Linux. Una partición primaria tipo extendida 3 de 18.685 megas para Linux. Y finalmente una partición lógica tipo swap de 1.788,5 megas para Linux. Continuando con nuestro ejemplo, seleccionamos la partición C de Windows para redimensionar. Para continuar, pinchamos en Next y se nos abre una ventana que nos permite especificar el nuevo tamaño de la partición. Nosotros hemos reducido la partición en 6.651 megas. Pinchamos en Next y nos aparece la ventana siguiente. En esta nueva ventana se nos pregunta qué queremos hacer con este espacio de la partición. Nos da la opción de asignar dicho espacio a alguna de las otras particiones del disco. Pero como nosotros lo que queremos hacer es crear espacio libre sin particionar de momento,
desmarcamos las particiones y pinchamos en Siguiente. Finalmente nos aparece otra ventana que nos pide la confirmación del redimensionado de la partición. Para ello nos muestra literal y gráficamente cómo estaba antes la partición y cómo quedará con el cambio. Como podemos apreciar, aparece ya una zona gris que representa el espacio libre del disco duro que hemos conseguido al reducir el tamaño de la partición redimensionada. Para confirmar, pinchamos en Finish. Ahora nos aparece en la ventana cómo quedará particionado el disco duro una vez que apliquemos los cambios. Aunque veamos en la ventana que parece que ya se ha realizado el redimensionado de la partición, en realidad eso solo es en apariencia, pues para que sea efectivo tenemos que pinchar en el botón Apply para aplicar los cambios de forma real. Si antes de pinchar en Apply pinchamos sucesivamente en el botón Undo, vamos deshaciendo todos los cambios que hayamos realizado. Creación de una partición nueva. Como ahora ya tenemos espacio libre sin particionar, ahora sí podemos particionar ese espacio libre. Veamos paso a paso cómo se crea la partición. Tras abrir la aplicación de Partition Magic, hacemos un clic con el botón izquierdo sobre el ítem Create a New Partition, con lo que inmediatamente se nos abre el asistente para crear particiones. Hacemos un clic en Next y se nos abre una ventana que nos permite seleccionar el disco en el que queremos crear la nueva partición. Nosotros hemos seleccionado el disco 1 que corresponde a la letra del disco duro C. Como podemos apreciar en dicho disco, tenemos una porción de espacio libre sin particionar, concretamente la zona gris de 6.651 megas. Pinchamos en Next para continuar y nos aparece una ventana que nos pregunta dónde queremos colocar la nueva partición. El propio asistente nos da la opción recomendada. Nosotros la aceptamos y pulsamos nuevamente en Next para continuar. Nos aparece otra ventana que nos permite seleccionar alguna partición más de la que queramos tomar espacio para la nueva partición que estamos en proceso de crear. Nosotros desmarcamos todas las particiones para indicar que no queremos quitar más espacio a ninguna otra partición. Pinchamos otra vez en Next para continuar y nos aparece una nueva ventana con las propiedades de la partición que queremos crear. Esta ventana nos da la posibilidad de particionar la totalidad del espacio libre del disco o una parte del mismo. Hemos elegido particionar los 6.651 megas de espacio libre disponible. En el label hemos elegido como nombre de la partición la palabra prueba. También nos permite seleccionar el sistema de archivos. En este menú desplegable vienen la mayoría de los sistemas de archivo. Nosotros hemos elegido el sistema NTFS, que es el recomendado, pero también podríamos haber elegido otro cualquiera. El asistente también asigna la letra automáticamente de la partición que estamos creando. Pulsamos finalmente en Next y aparece otra ventana que nos permite confirmar los cambios, para lo cual nos informa y compara el estado sin particionar y el particionado. En este último, la zona gris que representaba el espacio libre del disco sin particionar ha sido sustituido por el fondo blanco, que indica espacio particionado con un borde de un color distintivo respecto a las otras particiones. Pinchamos en Finish y nos aparece la ventana general en la que ya podemos apreciar la partición H que hemos creado. No obstante, hasta que no pinchemos en Apply no se realizan de forma real los cambios. ¿Cómo podemos borrar o eliminar una partición? Supongamos que queremos eliminar la partición creada. Entonces, en la ventana general seleccionamos la partición a eliminar. Seguidamente hacemos un clic con el botón izquierdo del ratón sobre la operación Delete Partition, con lo que nos aparece una ventana que nos permite elegir entre las dos opciones que vemos. Para que tarde menos, elegimos la primera, es decir, Delete, y pulsamos en OK. El Partition Magic vemos que es una magnífica herramienta para gestionar las particiones de cualquier disco duro. Nosotros hemos explicado las operaciones más frecuentes e importantes, pero el Partition Magic puede hacer muchas cosas más. Les animamos a seguir investigando en él.